Hola hermanos, bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo episodio de nuestro podcast de The Heights en español. Y conmigo aquí está Hugo Encorrada, quien tuvo el privilegio de compartir la predicación, el sermón de este domingo 12 de noviembre. Gracias, Rodrigo. ¿Cómo estás, Hugo? Bien, bien. Bien. Bien, bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo te sentiste en la prédica de ayer? Un buen pasaje, un buen sermón, la verdad. Pues mira, este es uno de los pasajes que más me gustan Uh-huh. de la Escritura y en relación al tema de la generosidad. Así que disfruté mucho predicarlo. Uh-huh. Hubiéramos ocupado a lo mejor un poco más de tiempo para abordar el capítulo 9, porque pues la conclusión, el capítulo 8 está introduciendo el tema, Uh-huh. pero el capítulo 9 nos presenta la conclusión. Claro. Y bueno, saber que los grupos de estudio bíblico estuvieron viendo el capítulo 9, Uh-huh. también pues me liberó un poco de esa presión de decir, bueno, Exacto. tengo que llegar hasta el capítulo 9 y todavía hay mucho más por comentar. Uh-huh. Pero estos primeros 15 versículos del capítulo 8, qué bendición poder ver lo que Dios nos ha dejado en la palabra, como el testimonio de otros hermanos que vivieron antes que nosotros, que probablemente atravesaron por las mismas situaciones que nosotros estamos atravesando ahora, Uh-huh. nos dan un poco de esperanza Uh-huh. y de este ejemplo, de esta motivación para poder actuar como Dios quisiera que actuemos. Excelente, sí. Yo creo que fue una bendición. Las comunidades bíblicas, como bien dijiste, tocaron el capítulo 9 de Segunda de Corintios, pero en la prédica fue el capítulo 8. Y fue de bendición, como tú dices, ver el ejemplo de la iglesia de los Corintios, pero también el ejemplo de los macedonios. Cuéntanos un poquito si estuvimos viendo ahí el modelo de generosidad. Hemos estado hablando acerca del diezmo, para los que quizás es el primer capítulo que ven, pero ya venimos hablando de esta serie del 10%, como a modo de pregunta. Y ya hemos hablado acerca de que Dios es dueño de todo, de que nosotros somos administradores, hablamos un panorama general del diezmo, pero ahora el tema del día de hoy fue la alegría de dar más allá, ¿cierto? Háblanos Sí, un poquito acerca de estos ejemplos que vimos en el capítulo 8 de Segunda de Corintios, acerca de los macedonios, pero también de la iglesia de Corinto. creo que una de las excusas que comúnmente damos para no dar Uh-huh. es nuestra situación económica. Uh-huh. Exacto. Y digo excusa porque no tendríamos ninguna excusa. Ya hemos visto que Dios es el dueño de todo. Uh-huh. Si damos, damos de lo que hemos recibido de Él. Uh-huh. Ayer compartía también en el mensaje una referencia a la primera carta de Timoteo, Uh-huh. donde Pablo le dice a Timoteo, recuerda que pues no hemos traído nada de este mundo, ¿no? Así es. Y no nos vamos a poder llevar absolutamente nada. Uh-huh. Y entonces le hace la referencia, solo con que tengamos qué comer y con qué cubrirnos, Uh-huh. con eso deberíamos estar contentos. Uh-huh. Uh-huh. Y creo que si somos muy objetivos, tenemos más que eso. Tal. Uh-huh. Y si es que nosotros hemos llegado a ver a alguien que no tiene qué comer o con qué cubrirse, Uh-huh. entonces Dios nos lo va a demandar, porque Uh-huh. deberíamos de estar haciendo algo por estas personas. Pero Uh-huh. por eso cuando vemos que Dios es el dueño de todo y que lo que damos es de lo que Él nos da, Uh-huh. Él no espera que nosotros le demos lo que no tenemos. Uh-huh. Pero el dar es una protección para nosotros. Y probablemente es algo que no vimos completamente ayer en la predicación, porque vimos que la generosidad procede de Dios. Uh-huh. Y lo vemos en el ejemplo de Jesucristo, a dar a su propio Hijo. Sí. Él nos amó y dio a su Hijo Jesucristo. Y no escatimó como nosotros a veces. Bueno, ¿y cuánto es lo menos que podría dar? Claro. Bueno, vemos que en el Antiguo Testamento por eso está un modelo del 10%. Uh-huh. El mínimo, si quisiéramos realmente regatear con Dios, uh-huh, el mínimo debería ser el 10%. Uh-huh. Y ya lo vimos, a ti te tocó predicar justamente del diezmo y nos explicaste de dónde viene y qué nos dice la palabra sobre el diezmo. Uh-huh. Y después de eso vimos, bueno, hay que traer ese 10%, por lo menos el 10%, uh-huh, considerar traerlo a la iglesia. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tenemos que sostener a los maestros, uh-huh, el ministerio,
que también la iglesia ayuda a los que o están atravesando por alguna necesidad, en compartir el evangelio, que ya estaremos viendo cómo también nuestro dar contribuye al extendimiento del reino de Dios. Eso lo veremos y primero Dios la próxima semana, en la predicación de la siguiente semana. Pero ¿por qué digo que la generosidad o este ejemplo de generosidad de los macedonios es una protección de parte de Dios para nosotros? Bueno, en la parábola del sembrador, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, dice, y quiero leer el versículo 18, dice, otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Entonces, si no damos estas preocupaciones, este deseo o este amor por las riquezas, podrían ahogar la palabra de Dios. Entonces, el ver el ejemplo de esta profunda pobreza, extrema pobreza de los macedonios, pero su abundante gozo y cómo resultó en una generosidad extravagante, debe ser un ejemplo que nos debe de motivar a nosotros. En lo que Pablo le dice a Timoteo, ok, tenemos que comer, tenemos que vestir, con eso estemos contentos, vuelve a decir también y vuelve a hacer esta conexión entre las posesiones o las riquezas y nuestra vida espiritual. Porque dice aquí en 1 Timoteo capítulo 6, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, y aquí está el peligro, se extraviaron de la fe. Y otra vez Dios mismo en su palabra nos está haciendo esta conexión. Claro. No solamente en estos pasajes que podemos decir, bueno, Pablo, esa era una versión particular de Pablo. Jesucristo se los dijo a sus discípulos también. Donde esté su tesoro, ahí estará su... ahí está su corazón. Y ayer también es otra cosa que vimos. La generosidad no solamente es el reflejo del carácter de Dios, pero también debe ser el reflejo de cómo está nuestro corazón. Vimos instrucciones del Antiguo Testamento donde dice, no te dolerá el corazón. Decimos, bueno, ¿por qué Dios tiene que hacer este énfasis en las riquezas o en las posesiones y en dar y no acumular más? Por nuestra protección. Claro. Es para nuestro beneficio. Es para que en vez de acumular tesoros aquí en la tierra, los acumulemos mejor en el cielo. Excelente. Porque ¿qué va a pasar? A lo mejor, sí, yo quiero invertir, hacer un buen negocio, tener recursos, tener dinero. ¿Y qué va a pasar cuando tú ya no estés aquí? Alguien más va a usar ese dinero probablemente para otra cosa. Claro. Algo que valdría la pena enfatizar también del mensaje de ayer es que Dios utiliza esta abundancia que tú puedes tener en este momento para satisfacer las necesidades de otros. Exacto. Sí, entonces, si Dios te está dando en abundancia, es decir, sí lo comentamos ayer, la abundancia que es tener esto que tienes ya después de que te cubriste y que tú comiste y te cubriste, bueno, cualquier cosa que tienes extra, eso ya es abundancia. Entonces podríamos considerar que tenemos abundancia. Claro. Y de esa abundancia es de la que Dios está esperando que nosotros compartamos. Exacto. ¿Por qué? Bueno, porque Él nos dio el mejor ejemplo de generosidad al darnos a su Hijo Jesucristo. Como hijos suyos tendríamos que imitar a nuestro Padre Celestial. Jesucristo mismo se entregó sin escatimar su propia vida, decidió entregarse. Entonces debemos entregarnos sacrificialmente por los demás, pensar en los demás antes que nosotros, sí. Y regresando al ejemplo de los macedonios, es inspirador ver que sus circunstancias no fueron mayores que la gracia de Dios obrando en ellos. Sí, sí. No, hay varios puntos que a mí me llamaron la atención de la predicación. Uno de esos es el que mencionaste recién, acerca de el mal concepto que tenemos de abundancia, porque tenemos un concepto quizás del mundo, ¿no? Tener una gran mansión, un gran carro, y aún así tener más dinero y no sé dónde gastarlo, eso es abundancia. Pero realmente con alimento, con abrigo, tenemos que estar contentos, y ya lo que nos va sobrando de eso
lo que el Señor nos está sobreabundando, ¿cierto? En nuestras necesidades básicas están suplidas, ¿cierto? Y ahora el Señor nos da más, y de eso realmente es lo que el Señor nos pide. Bueno, administrarlo de una buena manera, y de parte de la administración es el ofrendar. Otro punto importante también que me llamó la atención es que los hermanos que más tenían daban para los que también estaban en escasez, ¿cierto? De esa manera podían suplir las necesidades, las verdaderas necesidades de estos hermanos, ¿cierto? No era enriquecerlos, sino que suplir las necesidades básicas de estos hermanos. Ni tampoco era ponerlo al mismo nivel que ellos, ¿cierto? Sino que era suplir estas necesidades. Y otra cosa de los macedonios que es importantísimo recordar, que me sorprendió mucho de su ejemplo, es, a pesar de que ellos estaban en una extrema pobreza, como Pablo dice, como el versículo lo dice, ellos prácticamente, en otras palabras, se agolpaban para poder dar, ¿no? Se peleaban para dar. ¿Cómo debe cambiar eso nuestra perspectiva, ¿no? A veces decimos, no tengo mucho, entonces no voy a dar. Pero si me piden ayuda en este otro aspecto, sí, ahí me levanto y doy de mi tiempo, doy de mis dones, ¿cierto? Pero en el tema del dinero, estos hermanos no tenían nada, o tenían muy poco, ¿cierto? Estaban en una pobreza muy extrema, pero aún así querían dar. Entonces, Pablo un poco como, ya, tranquilo, como que no, tranquilícense. Y el otro ejemplo, totalmente contrario, que vemos y que vimos el día de ayer, fue los Corintios. Cuéntanos un poquito acerca de esta iglesia. Ya hemos estuvimos una serie de Primera de Corintios, de esta iglesia que realmente estaba en el otro extremo, diferente a los de Macedonia. Sí, pues su situación económica era totalmente diferente. Históricamente la región de Macedonia era más pobre que la región de Acaya, donde se encontraba la iglesia de Corinto. Y lo interesante con los corintios es que en la primera carta a los corintios se habla de esta ofrenda para ayudar a los santos de Jerusalén. Pero Pablo les está diciendo, bueno, ya ha pasado un año, hace un año ustedes empezaron con esta idea, y es muy bueno que tengan este deseo por hacerlo. Pero ahora ha llegado el tiempo de mandar esa ofrenda a Jerusalén. Claro. Entonces vamos a ir a recoger la ofrenda. Entonces es más interesante cómo ellos sí tuvieron el deseo de hacerlo, pero había quedado solamente en un deseo. Claro. Por eso, aunque esto lo vieron las clases de las comunidades bíblicas en el capítulo 9, cuando dice, no den por tristeza ni por necesidad, cada quien dé como propuso en su corazón, lo que está diciendo es, bueno, ustedes cuando tuvieron esta idea de ayudar a los hermanos en necesidad en Jerusalén, ustedes decidieron con cuánto o de qué manera los querían ayudar. Ya pasó un año, vamos a recoger la ofrenda. Entonces, lo que ustedes hayan decidido en ese momento, claro, eso es lo que queremos recoger. No es algo más, o que como a ustedes les está yendo muy bien ahorita en la ciudad, con sus negocios, pues queremos que den más. No, simplemente dice, lo que ustedes ya habían decidido, lo que ya habían propuesto en su corazón, eso. Porque eso es lo que ustedes habían decidido. Exacto. Y Dios ama al dador alegre. Desde el Antiguo Testamento vemos que Dios dice, bueno, cuando des, que no te duele en el corazón. No tengas pensamientos malos en tu corazón. Y otra vez vemos, porque Dios hace este énfasis en la alegría de dar más allá. ¿Por qué debería haber una alegría? Bueno, porque es el modelo que vemos de Dios. Él tiene toda la abundancia. Y Él nunca nos va a cerrar las puertas de los cielos. Claro, lo vimos también la semana pasada en el caso de Malaquías, ¿no? Cuando dice, pruébenme en esto y verán si no abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Sí, lo que pasa es que como una consecuencia de la desobediencia del pueblo de Israel, en Deuteronomio dice que una de las consecuencias de la desobediencia era que se cerrarían los cielos, ya no llovería. Claro. Cuando está diciendo Malaquías, pruébenme esto y verán si no abriré las ventanas de los cielos, claro, estaban pasando por una sequía. Claro. Podríamos decir, bueno, era tal la sequía que las vacas daban leche en polvo. Bueno, no a ese extremo, pero podríamos decirlo tal vez de esa manera. Claro. Y
Y cuando está diciendo, prueben en esto y van a ver, si no voy a abrir la ventana de los cielos, está diciendo, claro, voy a hacer que llueva sobre la tierra, va a volver a dar fruto el campo, van a volver a tener lo que ustedes necesitan. Claro. Si me obedecen. Exacto. ¿No? A veces sacamos estos pasajes fuera de su contexto, pero cuando entendemos otra vez, esto es lo que Dios ha revelado en su palabra. Dios no ha cambiado. Sí es cierto, puede ser que ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia, pero precisamente porque estamos bajo la gracia y ya no estamos bajo la ley, ya el límite no es el 10%. Exacto. Lo mínimo ya no es el 10%. Exacto. ¿Cuánto es el límite? Más. Dar por gracia lo que más. Por gracia recibimos. De gracia, sí, y no porque Dios quiera que te está bendiciendo para que tú te empobrezcas. Vimos el ejemplo de Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre. Bueno, pero esa pobreza o esa riqueza de Jesús y haciéndose pobre no está hablando de algo material. Está hablando otra vez de esta actitud, de decir, bueno, yo lo tengo, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estoy en el cielo, soy Dios. Dueño de todo. ¿No? Porque dices Filipenses, no escatimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, exacto, sino que se despojó a sí mismo y tomó una forma de siervo, se humilló. Bueno, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a dejar nuestro status quo por decir, bueno, pero voy a servir a otras personas, claro, voy a ayudar a otros, o veo que hay esta necesidad, voy a dar? Es interesante que las nuevas generaciones, la generación Z, los millennials, están siendo más generosos que las generaciones anteriores. Eso es una cosa que vale la pena resaltar. Pero su generosidad se puede ver más cuando se ofrecen como voluntarios para hacer algo, claro, en la iglesia. Exacto. No en dinero. Y eso es interesante, ¿no? Las nuevas generaciones dicen, sí, claro, somos más generosos en nuestro tiempo, claro, y en prestar servicio en la iglesia. Eso está bien. Pero fíjate cómo Pablo también le dice a los corintios, sí, ustedes se sobreabundan en palabra y en disposición, pero también deben de abundar en esta obra de gracia. O sea, está bien si tú quieres ser generoso en tu tiempo, muy bien, pero ¿por qué Pablo les está diciendo esto a los corintios? Porque Pablo dice, quiero probar la sinceridad de su amor. Y otra vez conecta el amor con la generosidad. Ya en la primera carta Pablo les dijo, sí, puedes entregar todos tus bienes para dar de comer a los pobres, pero no tienes amor, no sirve de nada. Pero ahora en la segunda carta les está diciendo, muy bien, ahora, una demostración de tu amor. Tú dices que amas y que amas como Dios te amó a ti. Bueno, entonces, ¿cómo se va a ver esto en tu manera de dar económicamente? No está hablando solamente del tiempo o de tus talentos, estas 3 T's, ¿no? Talento, claro, tiempo y tesoro. ¿No? No, está hablando más del tesoro. Porque otra vez, donde esté tu corazón, exacto, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Exacto. Y de acuérdate, lo que mencionamos en otros pasajes, Dios, al pedirnos que demos, nos está protegiendo del peligro de amar las riquezas, de acumular tesoros donde se van a echar a perder. Y me encanta cómo al final del versículo 15, Pablo retoma esta imagen del Antiguo Testamento, de cuando el pueblo de Israel estaba siendo alimentado en el desierto. Y dice, bueno, el que agarró mucho no tuvo abundancia, el que agarró exacto, poco no tuvo escasez. Exacto. ¿Cómo? No, porque Dios sabe qué es lo que necesitamos. Y nos da en la medida en la que nosotros necesitemos. El mundo más bien nos da esta idea, o nos ha enseñado que debemos buscar tener lo que tú quieras. Exacto. Y que cuando tengas esas cosas, vas a ser feliz. ¿No? Y si no, ¿cuánta gente no está poniendo en sus redes sociales, bueno, ya me compré este nuevo coche, ya me salí a estas vacaciones, o ya pude ir a este lugar, ya pude comprarme una casa, entonces ahora sí ya soy feliz. Claro. Las leyes de Dios son un poco diferentes. Deberíamos estar contentos y felices con tener lo suficiente para nuestras necesidades y poder ayudar y ser de bendición para otros. Entendiendo, otra vez, lo que hemos visto en esta teología de dar, exacto, de la mayordomía. Dios es dueño de todo. Él nos va a dar para que nosotros demos de regreso a Él. ¿Cuánto? Mínimo el 10%.
Y si ya diste el 10% y lo estás trayendo a la iglesia, bueno, lo demás, ahora, da de más, pero ¿para qué? Ahora ayuda a los hermanos. Ayuda a aquellos que veas que tienen necesidad. Eso estaba en el corazón de Dios aún desde el Antiguo Testamento. Y aunque ahora estemos bajo la gracia, ese corazón de Dios no ha cambiado. Y lo vemos aquí en la segunda carta a los Corintios, en estos capítulos, cuando dice, es un privilegio participar en esta obra de gracia. Y el ejemplo del Antiguo Testamento creo que es muy claro, porque aquellos que guardaban el maná, diciendo, bueno, hay que guardar las posesiones, se les pudría la comida. Entonces, Dios lo hacía por una razón, ¿cierto? Les daba el maná necesario para cada día. Y eso es lo que nosotros hacemos realmente, ¿no? Vivimos por fe de lo que el Señor nos está dando cada día y no acumulando las riquezas de este mundo. Y otro ejemplo que tú dijiste, ¿no? El de las manos, ¿no? Cuando uno recibe una bolsa de arroz, ¿cierto? De que está cayendo el arroz, uno recibe más cuando tiene las manos extendidas, las manos abiertas, a diferencia de cuando uno las cierra para tratar de agarrar lo que pudo agarrar, pero se está desperdiciando todo el resto de arroz. Pero realmente, al dar, realmente el Señor, como tú dices, está guardando nuestro corazón, está puliendo nuestro corazón y realmente volver a enfocarnos acerca de que las cosas terrenales van a pasar. Y eso es una verdad, es una realidad. No podemos llevarnos nada de este mundo. Un día vamos a morir, vamos a pasar de este mundo. Y todo lo que hayamos acumulado por avaricia, por querer tener más, por querer tener una mejor posición ante los hombres, todo eso va a pasar, va a quedar ahí. Pero realmente las riquezas espirituales es lo importante, y el Señor está viendo nuestro corazón. De nuevo, el corazón, lo más importante, lo que enfoca el Nuevo Testamento, el corazón al momento de dar, lo estamos haciendo con alegría, estamos haciéndolo por obediencia también, por supuesto, pero también lo estamos haciendo más allá de lo que quizás se nos demanda, ¿cierto? Porque queremos honrar al Señor de esa manera. Yo creo que ha sido una tremenda enseñanza, Hugo, de mucha bendición ver estos ejemplos de los macedonios, de los corintios, y no sé si hay algo más que quiera decir para cerrar, un último consejo o aplicación para los hermanos, quizás también enfocado al último consejo que dijiste dentro de la predicación, el punto número 5. Bueno, pues el único consejo que les daría es que si te están teniendo problemas para dar, pasen más tiempo orando al Señor y pidiéndoles que Él cree en ellos este corazón generoso, pero en respuesta a lo que ellos han recibido ya. Porque así como Jesucristo se hizo pobre para que nosotros seamos ricos ahora, tenemos que pensar, bueno, entonces, ¿qué bendiciones tenemos ahora de parte de Dios? Bueno, Efesios dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Ok, y económicamente, bueno, Dios nos va a hacer sobreabundar para que podamos ayudar a otros. Eso lo vimos en el capítulo 9 de Segunda de Corintios. Otra vez que la igualdad en el cuerpo de Cristo como comunidad de creyentes es para que podamos suplir las necesidades unos de otros conforme a la abundancia que cada uno de nosotros hayamos recibido de parte del Señor, pero como una expresión de la gracia de Dios, como un testimonio del Evangelio. Pensar que cuando estamos siendo generosos, también es una forma de ver el Evangelio. Amén, amén. No, gracias Hugo. Yo creo que de nuevo fue una tremenda predicación, enseñanza que pudimos tener, y creo que este tiempo también sirve para seguir explicando más acerca y conversando un poquito más acerca del tema. Así que gracias Hugo nuevamente por estar aquí, por la predicación. Y nada, hermanos, sigan conectados con nosotros. Se vienen, falta una última predicación de esta serie de sermones, así que esperamos que nos sigan. Bendiciones, hermanos. Bendiciones.